Bon dia per tothom. Els núvols se'n van, les muntanyes es queden. Alguns que ara marxen, altres que s'esperen. Ocells donant voltes, les oques s'esveren. Les vaques saluden, ensenyant el cul. Els camps són verds i el cel azul. Les floretes creixen i volen els cucs. Els cèntims s'encenen, polítics feixucs. Per al que treballa, per al que no calla, la gent que no falla, la gent que pateix, la gent que m'aguanta, la gent que rendeix. Per al que plora, per al que riu, també el que sent que vol ser viu. Per al que diu tot anirà bé, per als feliços menjant xoriços. Oh! I arbres despullats sense complexes netegen l'aire que embrutem. Cabres dient que sempre pregunten, vivim millor sense saber. I el cap s'engarbussa i ens passa la gana. Típicos diplomáticos que solo servían para brindar con cava y salir en la página social del diario de turno. Bueno, ya no es así. Como le dijo Mark, tengo 24 años, al igual que él. Básicamente, desde los 16 empecé con el proceso de la Revolución Ciudadana en Ecuador. Era curioso porque en ese momento tenía 16 años, no podía votar, pero bueno, pues ahí nos tocaba buscar la forma de iniciar estas formas creativas de las que hablaba para tratar de concienciar a la población. Bueno, vamos a entrar un poco en contexto. Quisiera hacer simplemente una analogía del estado de ese entonces del Ecuador, del Ecuador del 2005, del 2006, justo cuando iba a arribar la Revolución Ciudadana, cuando empezamos a concienciar a la población, veníamos atravesando. Quiero hacer una analogía de lo que yo veo, cómo está la sensación en la actualidad, en la localidad. Veníamos de un espacio de tiempo desastroso, bueno, siglos de desastres, pero particularmente se había profundizado la crisis en Latinoamérica. El presidente Correa dice siempre que en Latinoamérica nosotros podemos dar cátedra de crisis, no porque sepamos cómo cambiarlas, sino porque las vivimos todas, las hemos vivido todas, hemos atravesado todas las crisis, sabemos lo que es la miseria política, la miseria banquera, de todo lo conocemos. Y llegó un punto en el que teníamos que cambiar las cosas. Y este cambio no iba a llegar de parte de los movimientos, partidos tradicionales en la política ecuatoriana. Se estaba respirando un aire de revolución, de rebelión en Ecuador, en Latinoamérica en general. Entonces teníamos que empezar a trabajar en ello. No había una organicidad, obviamente, porque ¿qué había sucedido? Teníamos un presidente en el 2004, se llamaba Lucio Gutiérrez. Estábamos rigiéndonos bajo una constitución que, para los que no la conocen, nuestra constitución de 1998 fue una constitución realizada en un cuartel militar, un cónclave, por los asambleístas, que eran los políticos tradicionales, que lo estaban haciendo en la sede de una dictadura, bueno, la sede que había sido una dictadura militar. Entonces podríamos decir que era una constitución bastante curiosa por cómo ponderaba primero el capital sobre el ser humano, como lo hacen tradicionalmente la mayoría de constituciones. Pero el derecho tiene que avanzar a medida que va avanzando la sociedad, así tenemos que ir ajustándonos. Entonces, en esta época, bueno, el Ecuador vivía una situación de ingobernabilidad porque ningún presidente, en 10 años tuvimos 11 presidentes, ningún presidente podía gobernar el país, en un tema bastante fuerte. Entonces, en el gobierno, hubo un gobierno de Gustavo Noboa, que fue un presidente interino, que lo invitó al presidente actual, Rafael Correa, a ser el ministro de Economía. El presidente aceptó, era su primer cargo público, fue de ministro de Economía, duró un mes porque obviamente él quiso implementar los recursos en salud, en educación, organizar una nueva arquitectura financiera para poder profundizar los cambios sociales y darle mayor beneficio a la sociedad.
antes que al capital, y obviamente duró un mes en el cargo. Entonces le dijeron, por favor, vayas a su casa nomás. A raíz de eso comenzó todo un cambio en conciencia en Ecuador, y comenzamos a impulsar desde distintos sectores la candidatura del presidente Correa. Dentro de las propuestas, la propuesta número 1, el decreto 001, era hacer el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente por medio de consulta popular. Entonces, ¿qué significa esto? La gente tenía que decidir si necesitaban una nueva constitución. La gente lo iba a decidir. Entonces, obviamente, todo el mundo necesitaba una constitución, fue una mayoría impresionante. Y empezamos con este proceso una vez que el presidente llegó a la presidencia. Decreto 002, obviamente, para ser un poco más consecuentes con nuestra posición, fue eliminar primero que nada todas las bases militares que habían en el Ecuador extranjeras. Estados Unidos tenía una base militar en Manta, entonces el presidente lo primero que dijo fue, bueno, se les cumple el contrato, no hay ningún problema, si ustedes quieren, Estados Unidos quieren permanecer en Ecuador, no hay ningún problema, pero Ecuador quiere tener una base militar en Miami. Así que si nos permiten tener una base militar en Miami, ustedes pueden continuar con su base militar en Manta. Obviamente Estados Unidos no nos respondió, entonces se cerró el proceso de la base militar y nos concentramos en el tema de la Constitución. Una vez que el pueblo votó por la Constitución, se iniciaron las candidaturas para los asambleístas. La mayoría de las personas que iban a redactar la Constitución tenían que venir de la calle, tenían que venir de los barrios. Tenía que ser ese cable a tierra entre la calle y el poder, porque la normativa que se iba a crear no podía estar desconectada de aquella necesidad real que siente la gente en los barrios. Entonces aquí iba a venir la parte curiosa, la parte interesante. Íbamos a ver en la Asamblea Constituyente, claro, por los partidos tradicionales íbamos a ver a los típicos políticos que siempre estaban, pero lo importante era la mayoría que íbamos a lograr a partir de personas comunes que nunca habían sido parte de un proceso político y que iban a estar ahí redactando. La Asamblea Constituyente se instaló en una ciudad en particular en Ecuador, en Montecristi, y estuvo abierta para poder recibir a toda la ciudadanía que quisiera presentar un proyecto. Se dividieron las mesas de acuerdo al área laboral, de acuerdo a los derechos fundamentales, medio ambiente, en fin, todo lo que pudiera agrupar una constitución. Se dividieron las mesas temáticas con sus respectivos asambleístas y comenzaron a receptar las propuestas de la población. Entonces digamos, bueno, hoy día desde Manlleu vamos a sacar aquí un manifiesto que consideramos que la Constitución debe otorgar este tipo de artículos, debe contemplar este tipo de artículos, y los presentamos en la Asamblea Constituyente. Entonces nos recibían, hacíamos la explicación de por qué tenía que llevar este artículo, y luego iba a debate para establecerse en la Constitución final. Yo me acuerdo que con 16 años lo que empezamos a articular era que queríamos tener un capítulo de jóvenes en la Constitución. Creíamos que y aquí viene el tema de analogía que hablaba con Marc, en Ecuador se vivía, en la juventud ecuatoriana, se vivía la sensación similar a la que tenemos en el mundo actualmente. Es ese desprecio hacia la política. La política se entendía en un sentido peyorativo. El político es malo, el político es ladrón, el político es porque es a lo que nos acostumbraron. Históricamente es lo que nos acostumbraron, y ese es el cassette que teníamos en la cabeza. Entonces, ningún joven se quería involucrar, y teníamos que empezar a buscar métodos alternativos para poder concienciar a la población. Le contaba a Marc de la forma en la que nosotros llegábamos a la gente, sin formar parte de ningún método orgánico. Lo que nosotros hacíamos, nos reuníamos con 6 amigos y escribíamos en una hoja de papel a cuadros, la hoja de cuaderno, escribíamos por qué una nueva constitución frente a un cambio de época. Entonces teníamos que darle la vuelta a la tortilla y éramos nosotros los que íbamos a empezar a gobernar. Entonces ahí empezaba el desafío. ¿Cómo llegar a la gente? ¿Cómo hacer que, si bien es cierto, sabemos que el 99% de la población no está conforme con lo que sucede, probablemente el 3% de la población sean los que se pronuncien, ¿ya? Y el resto que se queda callado es precisamente los que permiten por omisión que las cosas se den. Entonces necesitamos que ese 98% restante, 96% restante, sean los que se involucren. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Teníamos que incentivar. Sacábamos los mapas de la ciudad, los barrios, nos dividíamos por manzanas. Entonces, a ver, aquí a ti te tocan 8 manzanas, vamos a ir a tocar la puerta en las 8 manzanas y vamos a hablar de por qué hacerlo. Vamos a ir como jóvenes, vamos a ir con mayores, vamos a ir con nuestros padres, vamos a ir con nuestros sobrinos, vamos a ir con quien tengamos que ir, pero vamos a
a demostrar del por qué queremos hacer esto, para ver si la persona a la que le tocamos la puerta también lo quiere. Y quién sabe, tal vez quiera dejar sus cosas en ese momento, subirse con nosotros en la caminata y empezar a tocar otras puertas. Tal vez el del vecino lo conoce y lo comprenderá más que nosotros. Entonces se trataba de replicar esto de una forma no convencional. Se trataba de salir de los mecanismos que ya se conocían para llevar un cambio. Toda revolución tiene que romper con un paradigma, con un estereotipo establecido. Entonces ahí teníamos que llegar. Nosotros primero teníamos que romper esa verdad considerada como absoluta y llegar con un nuevo mecanismo. Entonces teníamos la Constitución, teníamos la Asamblea ya funcionando. El debate, esto es algo muy peligroso, se puede dilatar mucho. Cuando queremos ser tan democráticos también tenemos el peligro de que las cosas se dilaten tanto, y aquí viene el grave problema de las personas que hemos estado en la izquierda. Muchos partidos, movimientos, izquierda histórica, tradicional o nueva en general, normalmente en sus valores, en sus ideales pueden tener el 90% de propuestas en común, pero ese 10% que no es común puede hacer que saquen garras, saquen dientes, salten a la yugular y se maten entre ellos mismos. Ese era el grave problema en el mundo. Mientras que la derecha, mientras que la oligarquía, lo único que le interesa es el dinero. Yo voy por el dinero, no me interesa si tú eres si tú eres azul, si tú eres blanco, si tú eres negro. Nosotros vamos por el dinero y lo que tenemos que hacer es el dinero. Ya luego verán ellos en el camino cómo se matan. Pero lo que quieren es el dinero. Entonces van hacia un horizonte en común, cuando nosotros no, ni siquiera vamos dando el primer paso y ya estamos matándonos por cualquier cosa. Entonces lo primero que teníamos que entender era, tenemos que plantearnos un horizonte en común y hacia allá ir. A nosotros nadie nos debe explicar, ni en la universidad, ni en clases, ni en charlas, cómo hacer una revolución. Porque no podíamos tomar una revolución bolchevique, una revolución china, no podíamos tener cosas así porque no se iban a adaptar a la coyuntura local, a la idiosincrasia ecuatoriana. Asimismo, una revolución ciudadana ecuatoriana probablemente no tenga el mismo efecto en Cataluña. Tal vez porque cada uno tiene sus diferencias en culturas, en distintas cosas, pero había que identificar esa revolución que iba a ser nuestra, que podía ser inspirada en procesos humanistas, que podía ser inspirada en procesos adicionales, pero que teníamos que buscar una forma de poder llegar a la gente. Entonces empezamos el debate, fue un tema bastante demorado. Tuvimos que debatir si queríamos ser la primera constitución que le diera derechos realmente a la naturaleza. Teníamos que tocar temas muy sensibles en Ecuador, que bueno, en Latinoamérica políticamente se han llevado muchos temas, se han dejado de lado y que iban a ser muy sensibles. En fin, teníamos que identificar tantas cosas que, ojo, aquí hay una parte muy importante. Una constitución no cambia un país. Una constitución abre la puerta al cambio. Una constitución es la columna vertebral del cambio del país. Pero aquí tendremos que crear reglamentos, leyes, todo lo adicional que pueda articular ese cambio realmente. Y eso podrá tomar 10, 15, 20 años. Lo importante es que concienciar a las personas y tener esa constitución para partir de ahí. Pero entonces también teníamos que redactar una constitución previendo lo que iba a venir después. Era una constitución que tenía que establecerse a lo largo de los años. Entonces, tiene que darle la apertura a las demás reglamentaciones que puedan articularse con esa constitución para que luego no nos encontremos con que no podemos darle paso a una ley al ser inconstitucional porque va en contra de la normativa constitucional. Entonces, ahí venía el desafío. Teníamos que anteponernos a pensar a futuro en todo lo que se nos podría venir. Entonces es un asunto bastante delicado, oiganlo bien. La Constitución no cambia el futuro del país, es un gran inicio, pero a partir de ahí depende el compromiso con que cada uno asuma este cambio. Entonces, bueno, pues empezamos a redactar la Constitución. Fue un desafío bastante importante, pero aquí viene lo importante, la voluntad popular. Teníamos que establecer que los órganos de determinación, de autodeterminación de los pueblos pueda estar vigente en la Constitución. Entonces, la Constitución para darle paso tenía que votar la gente. Luego la gente tenía que elegir los asambleístas. Y luego, una vez finalizado el texto constitucional, la gente tenía que decidir si lo aprobaban o no lo aprobaban. En caso de no aprobarlo, teníamos que volver a redactar una nueva constitución porque la gente no estaba de acuerdo. Entonces, efectivamente, se llevaron todos esos procesos de consulta popular.
Es más, se incluyó dentro de la Constitución los mecanismos que tiene la población para poder, por ejemplo, una ILP aquí, una iniciativa legislativa popular, tenía que ser vinculante, tenía que tener un porcentaje de la población de los últimos inscritos en el padrón electoral, pero tenía que ser vinculante porque era la decisión del pueblo. Entonces teníamos que trabajar en ese sentido, ver las diferencias. Tenemos que identificar mecanismos para que, si la población no está de acuerdo con un presidente, por medio de consulta popular, por medio de una iniciativa legislativa popular, pueda la gente decirle al presidente: muchas gracias, vaya a su casa, usted no es por lo que nosotros votamos. ¿Verdad? Entonces todo ese tipo de cosas están contemplados en la Constitución, que nos llamaron demagogos porque era la Constitución más larga de la historia en ese momento. Eran 444 artículos cuando estaban acostumbrados a 30 artículos por Constitución. Aquí viene un tema muy importante, y es la normativa que ingresa en una Constitución. Normalmente las Constituciones mantienen artículos generales, y luego las leyes accesorias, los reglamentos, son los que van a entrar a normar el proceso práctico de la normativa. Pero hay algo muy importante, y es que en derechos fundamentales tú no puedes dejar algo general en una normativa de esta índole. ¿Por qué? Porque en esos vacíos legales es donde se someten los atropellos. Cuando uno crea una normativa legal muy general, luego el legislador o la persona que vaya a redactar una norma accesoria, ahí es donde puede crear la trampa. Echa la ley, echa la trampa. Entonces siempre van a crear una trampa en la cual se pueda atropellar a las personas. Entonces ahí es donde tenemos que empezar. La Constitución va a ser general, sí, pero tiene que detallar explícitamente los derechos de las personas. ¿Y cómo ejecutarlos? Por normativa constitucional. Imagínense que nuestra Constitución, en la transitoria 18ª, si no me equivoco, está escrito que, miren lo importante de esto: no se podrá crear recortes en educación constitucionalmente. Es más, el presupuesto general del Estado tendrá que asignar un incremento del 0.5% de ese presupuesto general del Estado a la educación anualmente. Eso quiere decir que si algún mandatario decide no solo hacer recortes, sino que decide no incrementar el techo, asigné tanto por ciento del presupuesto, asigné un 5% del presupuesto general del Estado para educación, y el siguiente año se me ocurre asignar un 4.5%, me podrían hasta destituir porque estoy yendo en contra de la Constitución. Entonces es imposible crear recortes en materia educacional, por ejemplo, porque cuando tú recortas educación, no estás y al año siguiente le vuelves a meter dinero, no es que estás subsanando aquel recorte. Ya tienes una generación perdida, ya tienes gente que no tuvo acceso a educación, ya tienes un problema de fondo. Entonces todo ese tipo de cosas tratamos de que quedara estipulado. La auditoría de la deuda, nosotros teníamos que determinar que no podíamos primordialmente pagar deuda y que nuestra gente siga muriendo por diarrea. En nuestra Amazonía sucede en muchos casos. Entonces teníamos que identificar estos asuntos. Nosotros éramos un país netamente petrolero. Pero ¿qué sucedía? De cada barril de petróleo que nosotros sacábamos, el 20% que daba para nuestro país, el 80% se lo llevaba la transnacional, y de ese 20% que llegaba a nuestro país, el 10-12% se iba a pago de deuda externa, el restante se perdía entre los bolsillos de los gobernantes, y a la gente no le llegaba nada. Ese era el destino del recurso petrolero. Un país rico en petróleo, y que la gente que vivía sobre ese suelo, que era a veces la más perjudicada por la extracción de aquel recurso, no era beneficiada en absolutamente nada. Es más, era atropellada por tener ese recurso. Era como una maldición de haber nacido sobre mi tierra. Entonces tuvimos que cambiar toda esa arquitectura financiera, tuvimos que determinar que el 80% quedaría para nuestro país, el 20% iría para la empresa de extracción, sea nacional o sea extranjera, y que de ese 80% tenga que ir todo el porcentaje. Tienes que identificar los ingresos del Estado, si es economía fija, si es economía volátil. Entonces teníamos que determinar que ese 80% puede ir dirigido hacia educación, hacia sanidad inamovible. Entonces así podíamos empezar a construir lo que ya a nivel estatal podríamos crear como nuestros principios sanitarios, cosas que probablemente en Europa no llamen mucho la atención porque aquí ya se cuenta con infraestructura, hay muchos beneficios sociales conquistados a lo largo del tiempo, pero que para nosotros no existen. Para nosotros una empleada doméstica podía ganar $30 cuando el sueldo mínimo era 300, no estar afiliada a la seguridad social y que aparte la tengan puertas adentro con 2 horas
días de vacaciones a la semana. O sea, eran situaciones reales que suceden en Latinoamérica y nosotros tenemos que empezar de cero, con un Estado totalmente olvidado. Entonces, bueno, a lo que quiero llegar es la importancia del compromiso de cada una de las personas que se involucren en esta Constitución, que no pueden ser por ninguna forma los gobernantes únicamente. Tiene que ser la sociedad civil, tiene que ser la sociedad en su conjunto. La Constitución, conseguir una Constitución es un paso gigante, pero conseguir una Constitución no basta. Es el compromiso de cada uno de ustedes para ser parte de ese cambio social, esa revolución que nosotros llamamos revolución ciudadana porque no necesitábamos armas ni fusiles. Nuestro fusil iban a ser las palabras, nuestro fusil iban a ser las personas queriendo un cambio. En eso radicaba nuestra revolución ciudadana, un proceso que tenemos ya 7 años adelante y que estamos viendo un sinnúmero de cambios. Tenemos una tasa de desempleo del 4.1% en este momento, tenemos un incremento económico, vamos creciendo al 4.8% anual, vamos sobre la media de América Latina. En el 2010 crecimos a un 8, acá aproximadamente un 8%. Se van viendo los réditos de una nueva arquitectura financiera, social, pero que partió aquí, partió en la Constitución. Este es nuestro primer paso para avanzar. La Carta Magna es lo que nos va a permitir avanzar. Y ahí viene la importancia de todo esto. Perdoneu les criatures, però deixa't el micro, nena. Com va això? Ja, escolteu, sentiu bé? Aviam, jo us dic que jo no soc partidari de la violència, no. Hem dit que nosaltres som una reivindicació que no volem sang, però me cago en negre i això. I cada esbarrocada me cago en dir, ja veuràs tu si es posen a puesto. Que jo estic a favor. Ara això que diuen del retrocés. Què és retrocés? Me cago en dir la Teresa que el diguin aquí fora. Endarrere no hi va pas, Només va endavant, això, m'entens? A mi no m'ho farà pas creure, Anem endavant. L'únic que hem de fer caure algunes persones que aquí no ens interessa i no ens va bé. I l'altre dia, si vols, poso un exemple. Aquest el rato. Què et penses que li fa por la sandàlia, Tant li fot. Això és el que diu la impunitat. M'entens què vull dir? Jo aquest el rato l'agafo, el poso aquí davant. Quiet aquí, Jau. Quiet aquí. Passa a l'esquerra. Passa a la dreta. Passa a la dreta aquí. Jo no tinc gens clar, que potser és el que hauríem de dir aquí, I és evident que jo estic bastant d'acord que més que absorbir hem de sumar, que serien dues coses diferents, És molt important. Perquè primer que serà més fàcil i que demostra respecte envers altres maneres, potser amb gent que pensem igual però que tenen un altre tarannà, altres maneres de fer. Siguem intel·ligents, si el 90% és el mateix, doncs anem cap allà. Ja veurem com això. I aquest 10% ja el solucionarem quan tinguem el 90%. Però aquest 10% no sigui l'eina que fa que dividim. I ja està, vol dir, que vols tal cosa, doncs, ei, jo puc aportar això. Hem de canviar una miqueta aquesta idea. Dissolguem el Parlament i comencem a treballar en la Constituent i aquest és un repte que deia avui, és a dir, que això és treballar i si nosaltres el volem fer de baix a dalt. Per tant, vol dir taules de debat, discutir i hem de redactar la Constitució. Per als feliços menjant xoriços. Oh! I que ens vagi bo!